días, chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien, ¿no? Vamos a continuar con los temas ahora sí. Ya estamos también ya finalizando el año escolar. Bien, entonces no podemos culminar sin hablar sobre la hidrostática, ¿no? O en estas palabras, bueno, básicamente o específicamente va a ser sobre la presión hidrostática, ¿no? Ese es el punto que vamos a tocar. Eh, Tratemos de desglosar un poco. Sí, tratemos de desglosar un poco el enunciado. La hidrostática es la ciencia que estudia, ¿no? Los fluidos, pero en reposo, ¿ya? También existe la hidrodinámica, sí, que son fluidos en movimientos, el estudio de ríos, de mares, ¿no? ¿No? De repente de tuberías, sí, de repente el agua que viene por tu caño, eso de allí es hidrodinámica, no agua en movimiento. No, pero no te asustes, no se ve en el colegio, ya si tú quieres estudiar un curso de ingeniería, ¿no? Ya allí se te enseña lo que es la hidrodinámica, dependiendo también de qué carrera de ingeniería quieras llevar. Ahora, eh, la hidrostasia, como te mencionaba, es agua quieta, agua que no se mueve, ¿no? Entonces, todos los casos, todos los problemas que vayamos a ver, va a ser en base a eso, ¿no? A básicamente a la hidrostática, ¿no? Al estancamiento de agua. Ahora, nos vamos a basar en este caso en la hidrostática para estudiar lo que es la presión, ¿no? En casos donde yo vea como pequeños estancamientos de agua, ¿no? Donde no hay ningún tipo de movimiento, allí yo voy a hacer un análisis de presión, ¿no? Bien, ya sabes más o menos qué es la presión, ¿no? La presión es la fuerza que se ejerce sobre un cierto o una cierta área. Bien, pero previamente tienes que recordar o saber qué es la densidad, ¿no? Sí, la densidad, ¿no? Es una formulita intrínseca, se le llama, ¿no? Sí, es una formulita eh, que te mide tanto la masa de un cuerpo expresado en kilogramos como su volumen expresado en metros cúbicos. Bien, entonces, si nosotros mezclamos estos dos ingredientes, la masa y el volumen, yo puedo tener una unidad de medida llamada densidad, ¿no? Entonces, es una relación muy interesante, bien, porque no todo cuerpo grande pesa bastante, ¿no? El clásico ejemplo de qué pesa más, ¿no? Un kilo de nieve, un kilo de algodón o un kilo de metal. ¿Cuál pesa más, profe? No, profe, el kilo de algodón es más porque es más grandote, ¿no? Viene más cosas. No, ¿cierto? Entonces, esos dos cuerpos en el cual yo me estoy haciendo referencia tienen densidades diferentes, ¿no? El metal tiene una mayor densidad. ¿Por qué? Porque al ser más pequeño, tiene un mayor peso, ¿no? Entonces su valor de densidad es mucho mayor. ¿Ves? Mientras que de repente el algodón, al ser más grande, no ocupa más espacio, sí, pero pesa mucho menos, ¿no? Tiene una densidad menor. Bien, entonces, son ejemplos clásicos de densidad, me podría explayar mucho más, pero no es el tema, ¿no? Hablar ahorita exclusivamente de densidad, ¿no? Tenemos que hablar, sí, de densidad de fluidos. Me dice, observación. El que un cuerpo flote va a depender de la relación de densidades, ¿ves? Y acá se explica el por qué te hundes cuando nadas, ¿no? Con el fluido que lo rodea. Eso mismo, va a depender de densidades con respecto al fluido que lo rodea. Imagínate que este es tu profe, ¿no? Un cuerpo. Acá parece una papa, ¿ya? Este de acá, yo tengo una densidad corporal, ¿no? Como estoy gordito, de repente pues, mi densidad es alta. ¿No? Y el agua, ¿no? Quiere llamarlo agua de piscina, agua de mar, no agua de río, ¿sí? El agua tiene una densidad líquida. Entonces, mira lo que pasa. Si la densidad de tu profe es mayor a la densidad del mar,
tu profe se va a hundir. Bien. Ahora, imagínate que tu profe hizo ejercicio, está yendo al gym. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Que ahora la densidad de tu profe es igual a la densidad de agua. A ver, mira, ya no me voy a ir hasta el fondo. Ahora, ¿qué voy a pasar? Voy a empezar a flotar un poquito, pero aún así me voy a ahogar. Entonces, ¿qué hace? Tu profe se preocupa y empieza a hacer más ejercicio. ¿Ves? Bajó su densidad. Entonces, ahora la densidad de tu profe es menor a la densidad del líquido. Si eso ocurre, ¿qué está pasando? Tu profe flota por fin. ¿Ves? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Profe, pero yo he visto personas pesadas que nadan o que flotan. Eso es básicamente por, bueno, ahí tiene que ver otro tipo de cosas, ¿no? Ahí tiene que ver un poco la tensión superficial que tiene el agua, ¿no? Uno pone su cuerpo bueno, a ver, nos salimos un poquito del tema, ya, creo que se ha entendido esta parte de densidades, ¿no? Cuanto más pesado eres, a diferencia, o cuanto mayor densidad tienes, a diferencia del líquido en donde estás, ¿hacia dónde te vas a ir? Hacia el fondo, ¿ya? Ahora, con respecto a tu duda de por qué unas personas pueden, o sea, tu profe, por más que esté gordito, de repente sabe flotar en el agua, ¿no? Y eso es porque, mira, en la superficie de todo líquido existen fuerzas, sí, existen fuerzas en todos los sentidos, ¿ya? A eso se le llama tensión superficial, ¿no? Es la fuerza que hay, las fuerzas que hay entre las moléculas de agua en su superficie, esa capita que se forma, ¿no? Entonces, normalmente cuando uno quiere flotar estira todo su cuerpo, crea una gran área, ¿no? Una gran área de contacto con la tensión superficial. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si tu profe quiere estar acá flotando, ¿no? La tensión superficial va a agarrar y va a hacer esto. Como que si alguien por abajo me estuviera empujando. ¿Ves? Algo así pasa, ¿no? Eso es porque algunas personas pueden nadar o flotar. Bien, ahora, siempre hay pequeñas curiosidades, ¿no? Me dice, no creas que siempre en el mar te vas a hundir, por ejemplo. Incluso el que no sabe nadar no se hunde en el mar muerto. El agua es tan salada que en su densidad es superior a la del agua dulce, ¿no? O agua de mar común, ¿no? Entonces, en el mar muerto hay demasiada salinidad que su, eh, que su densidad es bien alta. Entonces, de repente, así como puedes ver allí, hay objetos que pueden flotar, a diferencia de, por ejemplo, el Océano Pacífico, el mar que tenemos nosotros. Bien, ahora, ¿qué más tenemos? Nos dice, a ver, el hielo flota sobre el agua, a pesar que tienen casi la misma densidad. Eso es mentira. El hielo flota sobre el agua de mar debido a que su densidad es menor. Cuando el agua pasa a estado sólido, baja su densidad. Sí, me voy adelantando. La densidad del agua, vamos a suponer que es 1, ¿ya? Si, bueno, si te animas, ¿no? De repente quieres, como te menciono, me voy mucho a lo que es ingeniería, ¿ya? Si tú estudias ingeniería, te vas a dar cuenta que la densidad del agua no es 1, se aproxima a 1, sí, ¿ya? Y va a depender de muchos factores, sí, pero eso no se ve. Ahorita a nivel escolar, simplemente piensa que la densidad del agua es 1 y cuando se transforma en hielo, su densidad es de 0,5, ¿no? Entonces, eso tiene una densidad menor. Es por eso, igual al ejemplo anterior, que vemos acá que este iceberg no flota. Las partes que sobresalen de su iceberg es 1/3 de la parte total, ¿no? De ahí el peligro que supone para las embarcaciones, correcto, ¿no? Debido a que no flota en su totalidad, solamente se ve 1/3, ¿no? A veces las embarcaciones se confían y pasan cerca, ¿no? Y te puede chocar, ¿no? Porque debajo puede haber hielo. Bien, entonces ya vimos un poco la parte introductoria, sí, ya vimos un poco la parte introductoria. Vayamos a lo que es básicamente la presión hidrostática. No, profe, ¿qué es esto de presión hidrostática? Vamos a ver qué nos dice el enunciado y yo lo complemento. Nos dice, a ver, cuando nos sumergimos en el agua, notamos por propia experiencia que a mayor profundidad la presión que experimentamos es mayor cuanto más nos sumergimos, ¿no? Aquellos chicos que saben nadar,
De repente, si tú te metes sobre el agua, ¿sí? Y empiezas a bucear y ir cada vez más abajo, vas a sentir, ¿no? Como si estuvieras cargando algo, ¿no? Como si te costara de repente subir hacia la superficie, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿No? Básicamente porque sobre nosotros hay una gran columna de agua, ¿no? Entonces, cuanto más nos sumergimos, es como si más nos estuviéramos cargando una mochila de agua a la espalda, ¿sí? Eso es lo que pasa, ¿no? Y esa mochila de agua en la espalda se le llama presión hidrostática, ¿no? Es la fuerza o el peso del agua sobre el área de contacto que vendría a ser mi cuerpo. ¿Ves? ¿Ves cómo va relacionando la definición de presión en sí? ¿No? A ver, ¿qué más nos dice? Esto se debe fundamentalmente al peso del líquido, como te mencionaba, ¿no? Que se ubica por encima de nosotros. Peso, fuerza sobre área, que vendría a ser de repente mi espalda, ¿no? O mi cuerpo en sí. No, a ver. Cuando el líquido está en reposo, el valor de la presión que ejerce un líquido de densidad, le están llamando en este caso que la densidad es de L, ¿no? Yo normalmente lo coloco así. Para mí este es el valor esta es la forma de densidad, ¿no? La que nos enseña. Dice a una profundidad H. Una profundidad H viene dado por la relación, ¿no? Entonces, y a partir de allí se crea la fórmula de presión hidrostática. La presión hidrostática es la densidad del líquido, donde estoy, por la gravedad, ¿no? Y multiplicado por la altura, ¿no? ¿Qué tan profundo me encuentro? ¿No? Con respecto al nivel del mar, ¿ya? Eso vendría a ser la presión hidrostática, ¿no? La presión que uno soporta. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Creo que sí, ¿no? Entonces ya nos hemos dado cuenta cómo es el cálculo de la presión hidrostática. Bien. Ahora, pero mira acá, quiero que veas este ejemplo. Cuando uno está buceando a 200 metros, ¿no? ¿Solamente sobre uno está la presión hidrostática? No. También tienes que considerar la presión atmosférica. Sí, nosotros mismos sufrimos de la presión atmosférica, ¿no? La presión del aire sobre nosotros, ¿sí? Bien, es por eso que cuando saltas también regresas rápido al suelo, producido por la presión atmosférica. Veamos, ¿qué vendría a ser la presión atmosférica? La presión atmosférica se considera como el peso de una columna de aire, lo que yo te mencionaba, ¿no? Encima de un área, en este caso sobre nosotros, ¿cierto? Que se extiende desde la superficie terrestre, ¿no? Hasta el límite superior de la atmósfera, ¿no? Y se mide en pascales. Sí, las presiones normalmente las vamos a medir en la unidad de pascales. Sí, a esa unidad vamos a trabajar. No, entonces cuando uno se sumerge en el agua, no solamente carga columnas de agua, ¿no? Sino también carga columnas de aire. Sí, esta columna de aire siempre está, bueno, estamos siendo afectados por ello. Sí, bien, entonces mira, como te mencionaba, la presión siempre va a depender en este caso de la altura, ¿no? Mira, cuanto más alto subamos, las presiones son menores. Sí, las presiones son menores. Sí, bueno, es por eso. Profe, pero entonces, cuanto más alto nos elevemos, me debo de sentir mejor. De repente te preguntas, ¿no? Profe, yo me debo de sentir mejor porque tengo cargado menos peso de aire, profe. ¿Y por qué me siento mal entonces cuando subo a la altura, cuando voy a la sierra? Tú te sientes mal porque en la altura, si bien tienes menos presión sobre ti, ¿no? Pero esto ejerce a que haya menos oxígeno a tu alrededor. Está bastante correlacionado, ¿no? Y al tener menos oxígeno bueno, a tu alrededor, a uno le dificulta más respirar, ¿no? Sí, el corazón empieza a bombear menos. Entonces es por eso que tú puedes ver incluso tus dedos morados, ¿no? Por la falta de oxígeno, esto producido a la baja presión. No hay más ejemplos que te puedo dar, pero me voy a tomar todo el día. Bien, entonces hablemos de presión total.
¿no? Presión total, de repente yo estoy por acá buceando y quiero saber, no hay profeta por acá, y quiero saber yo más o menos qué presión es la que está sobre mí, ¿no? ¿Qué presión es la que está sobre mí? Entonces, tienes que considerar tú para eso la presión atmosférica, ¿sí? ¿Sí? La presión atmosférica. Normalmente es P sub cero la presión atmosférica, pero puede ser otros tipos de presiones, ¿no? Que de repente se pueden encontrar acá. Pero normalmente es la presión atmosférica. Ya P sub cero normalmente se le considera como presión atmosférica. Y también la presión del líquido. No es una suma simplemente de presiones. A ver, esta presión se caracteriza por actuar en todas direcciones, ¿no? La presión hidrostática. Y por ser perpendicular a la superficie del cuerpo sumergido, ¿no? A ver, dice. Bien. Ah, bueno, eso es básicamente la presión. ¿De qué forma tú sientes la presión del agua? Sí, siempre es en todos los sentidos, ¿no? El agua te afecta a ti en cada punto del cuerpo. No tienes, conforme va bajando, vas analizando parte por parte de tu cuerpo, las presiones son diferentes, ¿no? Bien, a ver, dice, en 1960, dos personas descendieron 11 kilómetros en el océano a bordo de un submarino llamado Trieste, ¿no? Ahí tiene la imagen del submarino. A esta profundidad, la presión del agua era equivalente a una tonelada, puedes imaginarlo, una tonelada cargado sobre ese submarino. Sí, a esa profundidad la presión del agua era equivalente a una tonelada por centímetro cuadrado, ni siquiera de totalidad, sino por centímetro cuadrado. Es por eso que las personas hoy en día, los humanos, aún no podemos llegar a profundidades muy elevadas, ¿no? Creo que 20 kilómetros es, o no, ya llegamos a más, pero no. Eh, pero tenemos un límite de profundidad, no podemos ir más al fondo del mar. Sabemos que hay vida dentro de esas proximidades, ¿no? Primero, porque a esas proximidades no hay luz, todo es oscuro, ¿no? No se puede ver. El mar solamente se puede observar hasta cierta profundidad y esto gracias a los rayos del sol que penetran el agua, ¿no? Pero hay ciertas profundidades, ¿no? Que son completamente oscuras. Segundo, cuanto más te diriges hacia el fondo del mar, ¿no? Uno carga una mayor presión. Entonces, uno tiene el peligro, ¿no? Los submarinos corren el peligro de destruirse, de aplastarse por la presión del mar. Entonces es por eso que son diseñados y normalmente viajan a profundidades prudentes, ¿no? Que su estructura pueda soportar. A ver, ¿qué más tenemos? Cuando se aspira por una pajita, eso vendría a ser una cañita, así lo conocemos acá, los pulmones se expanden para disminuir la presión del aire en su interior. El aire, el aire del exterior que comprime la bebida tiene una mayor presión y obliga a subir por la cañita hasta la boca, ¿no? Eso es lo que pasa cuando uno agarra y quiere tomar su agua, ¿no? Aspiro y esa diferencia de presión es la que hace que el agua suba por la cañita. Bien, a ver, entramos ahora a lo que es teorema fundamental de la presión hidrostática. Bien, que me dice lo siguiente. Cuando dos puntos están dentro de una masa líquida en reposo, se verifica que la diferencia de presiones entre ambos, ¿no? Entre ambos puntos, dependerá directamente de la diferencia de sus profundidades. Así pues en la figura, ¿no? Por ejemplo, este punto A, B y por ejemplo, acá que es el punto A.
Si yo quiero saber la diferencia de presión entre estos dos puntos, ¿no? Un caso sería, calcula la presión hidrostática para A y la presión hidrostática para B, ¿no? Y luego lo resto. Pero acá ya te lo dan, ve, mira. Diferencia de presión hidrostática, ¿no? Y con eso está bastante, ¿no? Entonces, queda demostrado que la presión hidrostática depende única y específicamente de quién. Depende de depende solamente de la altura, ¿no? De la cantidad de columna de agua que uno esté cargando. Todos los puntos pertenecientes a una masa líquida en reposo y ubicada en una línea horizontal, ¿no? Soportan la misma presión total. A esta línea se le llama isóbara, ¿no? Misma presión. Por ejemplo, en este punto B, si yo trazo una línea así horizontal, ¿no? Si quiero saber la presión acá, es la misma que la de B. Si quiero saber la presión acá, es la misma que la de B, ¿no? Dado que soportan la misma cantidad de agua, ¿no? Por metro cúbico, por centímetro cuadrado, perdón. ¿No? Formulitas interesantes. Bien, tenemos acá también la teoría de vasos comunicantes, ¿no? Que nos dice, es el conjunto de recipientes, bien, conjunto de recipientes unidos entre sí, en los que el vertir o verter es la forma correcta, un líquido, este alcanzará los mismos, bueno, el mismo nivel horizontal en todos los recipientes. Efectivamente, esto se explica por el corolario, ¿no? Del teorema anterior, ¿no? Que todo es básicamente por la presión, ¿no? En donde podemos apreciar que los puntos A, B y C se encuentran en una misma horizontal, ¿no? Y dentro de una misma masa líquida en reposo. Por lo que las presiones hidrostáticas en todos ellos debe ser la misma. Lo cual solo será posible si todos están a la misma profundidad, ¿no? Entonces, esto quiere decir, si tú llenas un vaso comunicante, así se le llama esto de acá, ¿no? Si tú lo llenas por acá, te vas a dar cuenta que su llenado siempre va a ser al ras, ¿no? O todo va a tener siempre la misma línea. Sí, se va a llenar de manera homogénea, ¿no? Esto es por el corolario anterior, ¿no? Donde nos decía que la presión es la misma bueno, en la misma línea horizontal, ¿no? Entonces, gracias a esa diferenciación de presión, es que este tipo de instrumentos siempre, o el agua siempre tiene ese comportamiento, ¿no? Por ejemplo, yo lo vierto por acá y tú no te explicas por qué empieza a subir por estas columnas, ¿no? Sí, no te explicas. Lo lógico sería es que de repente se llene todo esto, ¿no? O que se llene él primero. No, que él se llene primero y él por acá. No, pero se llena siempre al mismo ras, ¿no? Y es por la presión. ¿Sí? ¿Dónde se aplica esto? En los reservorios de agua. ¿Por qué crees tú que los reservorios de agua están siempre a una altura elevada? No, profe, que va a caer directo a mi casa. No. Si las casas están lejos de diferentes alturas. ¿No? Reservorios de agua, creo que acá bueno, si vives cerca acá al colegio, puedes ver tú la cruz, ¿no? Y allí hay un gran reservorio de agua. Entonces, ¿por qué se colocan normalmente a grandes alturas? ¿No? ¿Por qué, profe? Porque por este efecto, ¿no? Por el de vasos comunicantes, ¿no? El reservorio de agua va a botar, va a mandar bastante líquido de agua, ¿no? Y por el tema de vasos comunicantes le va a llegar a todas las personas, ¿sí? Imagínate que este es mi reservorio de agua y acá está mi casa y acá está otra casa, ¿no? Entonces, conforme yo vaya botando agua, no es que le llegue a esta casa y a mí no, sino que nos va a llegar a todos por igual, ¿no? Siempre y cuando estemos en la misma línea de acción. ¿Ves? Entonces, ese vendría a ser el caso, ¿no? Ahora, cuando trabajamos en otros líquidos, ¿no? Normalmente tienes que tener mucho cuidado con la densidad, ¿no? Por ejemplo, ahora, el análisis de presión en otros líquidos, ¿sí? El análisis de presión en otros líquidos siempre tiene que ser en un mismo fluido. ¿Cómo? Por ejemplo, acá.
Estamos, mira, hay agua, se vertió agua y luego se vertió aceite. Esta columna pluma es aceite. Si yo quiero hacer un análisis de presión, así se le llama, tengo que basarme en esta línea horizontal B. Voy a analizar la presión en este punto que sigue siendo agua y este punto que sigue siendo agua. Siempre se considera la línea de interacción entre ellos dos, ¿no? Y se saca una línea así. Y si ahora se va a medir lo que es las alturas, ¿no? Esta es altura B, altura del aceite, y esta es altura A. Entonces, ¿qué pasa? Se hace un análisis de presión. ¿A él quién está afectando? Recuerda que esto está abierto y está en contacto con quién. Con la presión, ¿cómo se le llama? Atmosférica. Ya, entonces, acá también, ven, mira, es la presión atmosférica. Lo voy a llamar P sub 0, ya normalmente se le llama así. P sub 0 se le llama la presión atmosférica. Ya, entonces, la presión aquí, la presión en B, va a ser, profe, la presión en B va a ser igual a la presión atmosférica. Tienes que colocar tú siempre todas las presiones, más la densidad, en este caso del líquido, la densidad en B, por la gravedad, por la altura de la columna de agua. ¿Cuánto mide? H mide. De esa manera se calcula. Ahora, profe, la presión en A, igual, vendría a ser la presión atmosférica, ¿no? ¿Sí? Profe, pero acá hay un mayor columna de agua, una mayor columna de aire. En realidad es insignificante, esto será en centímetros, ¿no? ¿No? Y esa diferencia de aire que hay entre ellos dos se desprecia, ¿no? Para ti, la presión hidrostática y la presión atmosférica siempre va a ser la misma. Ya, así que no te compliques. ¿Sí? Profe, pero acá hay más aire, debe ser diferente. En cálculos, créeme, muy infinitesimales. Ya, pero para trabajar ahora a nivel escolar, sí, que te baste a ti con que sea solamente, bueno, que valgan lo mismo la presión atmosférica. ¿Ya? Se hace más sencillo en base a cálculos. Este de acá es, bueno, por ahora la presión hidrostática que aguanta este punto, ¿no? Que es la densidad del líquido, que es agua, densidad de A, por gravedad, por la altura en A. Cuando tú haces la comparación de ellos dos, ¿no? Porque están en una misma línea de acción, ¿te acuerdas? Están en una misma línea de acción. Entonces yo hago la comparación. ¿Qué es lo que primero que se va? La presión atmosférica, ¿no? Pues estamos suponiendo que vale lo mismo. Y aparecen estas ecuaciones. ¿Ves? Se va él con él. Y aparece esta relación de densidad con la altura, ¿no? Una bonita relación que lo vamos a usar posteriormente, ¿no? Entonces, para este tipo de problemas siempre se trabaja de esa manera. Son bastante interesantes. Bien, tenemos ahora lo que es el principio de Pascal, ¿no? Que es muy aplicado hoy en día, ¿no? Este principio es el que se usa, no sé si has visto a esos instrumentos que se le llaman gatas hidráulicas, ¿no? Que tú mueves una palanca y empieza a levantar el carro. Sí, profe, ¿cómo es posible que yo con tanta fuerza tengo que voy a levantar un carro? Un carro normalmente pesa casi cerca de 1 tonelada, ¿no? Y tú y a ti que te duele cargar a tú, ¿no? Entonces, imagínate cómo ese instrumento nos permite a nosotros cargar esas magnitudes de peso, ¿no? Entonces, es básicamente por el principio de Pascal de que esto es posible, ¿no? Es justamente por esos aspectos que se le llama gata hidráulica. Usa mucho, ¿no? Usa mucho de la hidráulica de la hidrostática, perdón. Usa mucho de la hidrostática este tipo de instrumentos. Veamos. Dice, tanto los líquidos como los gases tienen la propiedad de transmitir únicamente presiones, verificándose que toda variación de presión en un punto de un fluido se transmite íntegramente
por igual y en todas direcciones a todos los otros puntos del mismo, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, un hombre puede empujar un pequeño pistón y equilibra la fuerza de varios hombres. ¿Cómo es eso posible, profe? ¿Cómo es que él, no, acá dentro hay agua, cómo es que él va a equilibrar a todos estos de acá, que son tres, deben ser más, profe, ¿no? Ellos deben tener más fuerza. ¿Eso por qué se da? Por el principio de hidrostática. Primero debes tú de tener en cuenta, ¿no? Que cuando uno ejerce una presión sobre un líquido, la presión se distribuye en todas las partes por igual. Por ejemplo, si yo acá presiono con mi dedo, ¿no? Mi dedo, ¿no? La presión que yo mando a través del líquido es igual en todos los puntos, ¿ve? ¿Sí? Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Ahora, pero sí, la presión en cada punto de ellos es diferente, ¿no? En este líquido, en este punto de acá, dado que tiene una mayor columna de agua, ¿no? Va a ser mayor, luego va a seguir él, que está un poco más al fondo, y luego él, ¿no ves? Ahora, eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que te dice básicamente Pascal, que la presión se distribuye, ¿no? Por todos los lados. Ahora, que esto es lo que pasa con la prensa hidráulica, ¿no? Que como es una transmisión, te lo voy a poner bien fácil, ¿no? Como es una transmisión de presión, mucho tiene que ver el área de contacto, ¿no? Si el área de contacto es mayor, esta fuerza de acá va a valer mucho más que esta fuerza de acá, con un área de contacto mayor, ¿no? La relación lo demuestra. Te voy a mandar videitos más de repente más explicativos que lo que yo te estoy diciendo para que me puedas entender, ¿no? Son muy interesantes en realidad. Por ejemplo, mira, esta persona, solamente por el hecho en que el área de contacto acá sea mucho más pequeño que la de acá donde está subido el elefante, esta persona le gana al elefante, lo puede levantar, ¿no? Es por una expresión, básicamente por las expresiones matemáticas que lo vamos a demostrar, ¿no? Acá está demostrado, mira, eso lo funciona con la gata, ¿no? Yo empiezo a mover, sí, yo empiezo a mover, y acá al tener un menor área de contacto, acá lo recibe con una fuerza tremenda, con una presión tremenda, pudiendo levantar incluso un carro. ¿Ves? Como te menciono, yo lo voy a explicar a más detalle ya con los problemitas, ¿no? Creo que ya se nos fue el tiempo, ¿sí? Ya no voy a hacer más largo el video, sé que tienes otros cursos que avanzar, así que nos vamos a quedar por hoy aquí. Sí, la siguiente clase continuamos a full con los problemas. Y chicos, nos estamos viendo, espero se entienda. Por favor, observa, tomando videitos para que puedas complementar más que todos los casos prácticos, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, espero estés bien, nos vemos.